Ya sabes. Bien, mientras se van conectando todos, por favor, para los que ya están en plataforma, no olviden registrarse en el chat, ya, para no tener problemas en el tema de cómputo de asistencia. Mientras se van conectando los demás, me parece interesante la pregunta de su compañera. Debemos entender, chicos, debemos entender que, como bien saben ustedes, la usucapión, y estamos hablando de la penal, forma de adquirir una propiedad por el solo hecho de poseer, la usucapión también por eso se denomina prescripción adquisitiva. Les había explicado por qué. Porque por un lado la palabra prescripción me está indicando de que quien era propietario con documentos y todo, lógicamente, por efecto de la prescripción, que significa perder un derecho por no ejercerlo en un determinado plazo, ¿no? Ha perdido su derecho propietario. Ha perdido. Y el poseedor, quien demuestra en un proceso que ha estado en posesión, corpus animus, más los 4 requisitos que la ley exige, de forma libre, con la diligencia de un buen propietario, adquiere esa propiedad. Por eso es una forma de adquirir la propiedad. Una vez que el juez le concede el derecho propietario al que plantea la usucapión al poseedor, ¿cierto? Una vez que le otorga mediante una escritura judicial, el nuevo propietario, ojo, el nuevo propietario, que además se ordena que sea registrado en derechos reales, prácticamente anula pues la figura del anterior propietario del bien que ha sido motivo de usucapión. Por tanto, incluso se cancela la matrícula o el derecho del eventual propietario anterior. Entonces, para plantear la acción reivindicatoria, ¿ya? Para plantear la acción reivindicatoria, uno de los primeros requisitos que debemos demostrar es el derecho propietario. ¿Y cómo demostramos el derecho propietario? Con documentación vigente, debidamente actualizada y emitida por autoridades o instituciones legalmente reconocidas. Cuando el que ha seguido o ha demandado la usucapión gana el proceso, se acaba el proceso con toda la fase de impugnación inclusive, su derecho ha sido reconocido. Y ese derecho va a ser inscrito en derechos reales. Por tanto, se muestra como el nuevo propietario, ¿no? Entonces, el otro ya no tendría documentación idónea para poder alegar derecho propietario. Es el poseedor quien previo proceso judicial de usucapión ha logrado adquirir la propiedad. Es el nuevo propietario. ¿Ok? Bien, a ver, tenemos 35 en... Les daremos un par de segundos. ¿Alguien tiene alguna pregunta mientras tanto? ¿Alguna duda? Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Adelante, Marcelo. Esta figura se tendría que darse cuando recién te estén haciendo el uso campeón de tu terreno. Es lo que nos estás dando a entender, ¿no, doctor? Ya después del uso campeón ya no podrías, digamos, ya pelear más por el terreno que tenías. Así es, podría darse. Enseguida les contesto. Naomi está levantando la mano. Adelante. Sí, Lisa, le quería pedir que nos dé un ejemplo un poquito más claro sobre lo que es la acción reivindicatoria, por favor. Perfecto, a eso iba.
para contestar también la pregunta de Marcelo. A ver, un caso de la vida real. O sea, todos los casos que como ejemplo les planteé son casos ventilados en estados judiciales. ¿Se acuerdan del ejemplo cuando avanzamos el tema de la usucapión? De esta familia que el año 1980 habría adquirido un bien con un documentito por parte de los propietarios, pero que por desconocimiento, falta de tiempo, falta de dinero, no pudieron hacer el cambio de nombre. Se quedó en ese simple documento de compra-venta. ¿Ya? Los vendedores, ¿sí?, fallecieron. Los compradores, el comprador, que era el papá con toda su familia, permanece en el inmueble. Pero como no estaba a su nombre, no pudieron hacer, no hicieron el cambio de nombre, no podía llamárseles en su momento propietarios. ¿Por qué? Porque no tenían la calidad de propietarios debidamente registrados en derechos reales. Pero ¿qué calidad tenían? La calidad de poseedores. ¿No ven? No eran inquilinos, no eran anticresistas, eran poseedores. A partir del 80, llegan al año 90, 10 años. El año 91, el año 1991, aparecen los nietos de los vendedores, que en 1980 les habrían vendido con un documentito de compra-venta. Y cuando los nietos de los vendedores hacen averiguaciones de qué bienes estarían todavía registrados a nombre de sus abuelos, lógicamente aparece este inmueble que el año 1980 había comprado los que estaban poseyendo. Se hacen declarar herederos los nietos de sus abuelos y como estaba en derechos reales ese terreno en cuestión, ese inmueble, todavía registrado a nombre de sus abuelos, registran en derechos reales su declaratoria de herederos. Ese registro, lógicamente, les da el derecho propietario. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo el derecho de los abuelos, que eran propietarios, a los herederos, en este caso los nietos. Registran, la fecha de registro es el año 1992 de la declaratoria de herederos. ¿Ya? Registran. Continúan viviendo los poseedores 92, 93, 94, año 2000. El año 2000, estos nietos que se hicieron declarar herederos y registraron su declaratoria en derechos reales, aparecían como propietarios. ¿Por qué? Porque estaban registrados en derechos reales. ¿Cierto? Entonces, estos nietos inician la demanda de, plantean la demanda o inician la demanda de acción reivindicatoria. ¿Ya? Esta que estamos viendo. ¿Por qué inician la demanda de acción reivindicatoria? ¿Quién podría decir? ¿Por qué creen que Por lo que cita el código, doctor. ¿Por qué Por lo que dice que el propietario ha perdido la posesión de una cosa que puede reivindicarla de quien lo posee o la detenta? Perfecto, sí. ¿Por qué inician esa demanda? Porque creyeron que podían reivindicar la posesión de ese terreno de sus abuelos por medio de este código, de este artículo del código. Ya. ¿Por qué? Porque tenían la calidad de propietarios. Se habían declarado herederos el año 91 a la sucesión, a la muerte de sus abuelos, y el año 92 registran su declaratoria sobre este inmueble, que estaba siendo poseído o estaba en posesión por los compradores desde el año 80, quienes no habían registrado su derecho propietario, porque si lo hubieran registrado,
ya hubiera estado su nombre de ellos registrado en derechos reales y los nietos no hubieran podido registrar su declaratoria sobre este inmueble, pero no hicieron el cambio de nombre los compradores, los poseedores, ¿cierto? Por eso es que los nietos, cuando se declaran herederos y averiguan qué bienes habían registrados a nombre de sus abuelos, encuentran pues este inmueble todavía registrado a nombre de sus abuelos e inscriben su declaratoria. Al inscribir su declaratoria se transforman en los nuevos propietarios. Cuando se enteran y ubican el inmueble, lógicamente había familia viviendo, agarran lo que dice este artículo, dice, nosotros somos propietarios, ¿cierto? La acción reivindicatoria es para que un propietario que ha sido despojado, desposeído de su bien, pueda reivindicarla de quien la posee, es decir, pueda recuperarla de quien la posee. El primer requisito es ser propietario y nosotros tenemos aquí el derecho propietario y les demandan a la familia que vivía ahí mediante una acción reivindicatoria. La demanda lógicamente es admitida, ¿ya? Es admitida. Y cuando se cita a los poseedores, hay una figura que se llama contrademanda, ¿ya? Se llama, híjole, se me dio el nombre, pero es contrademanda, ¿cómo se llama esto? Reconvención, ¿ya? En el término procesal se llama reconvención, que significa contrademandar. Una vez que los poseedores cuyo padre había comprado en el año 1980, pero que no hicieron el cambio de nombre, por eso se mantuvo el registro de los abuelos, ¿no? Contestan a la demanda reivindicatoria negando todos los hechos que eran manifestados por los nietos y se contrademandan en el mismo proceso con la figura de la usucapión. Ahora revisemos requisitos. La primera demanda, acción reivindicatoria, dice que para plantear esta demanda, tienes que demostrar que eres propietario. Perfecto, los nietos tenían el folio real a su nombre, debidamente actualizado, y seguramente otros documentos más. Pero los poseedores al contrademandar por la usucapión, ¿qué debían probar? ¿Cuál es el requisito esencial de la usucapión decenal? Pacífico, público, equitativo, continuo y equitativo. Ya. Equidad, perdón. Ya. Estar en una posesión con los 4 requisitos que Patricia nos acaba de decir. ¿Y cuál es el tiempo mínimo que hay que estar con esos 4 requisitos? 10 años, doctor. 10 años o más. La posesión se inició el año 1980. La inscripción de la declaratoria de los herederos de los abuelos, los nietos, fue el año 92. Hasta el año 90, los poseedores habían cumplido los 10 años de pacífica posesión. 91, 11 años. El 92 fueron perturbados por los nietos de los vendedores con una demanda reivindicatoria. Y los contrademandantes, es decir, los que demandaron la usucapión dentro del mismo proceso, demostraron plenamente que a partir del año 80 se habían constituido en calidad de poseedores como resultado de una compraventa que hizo su fallecido papá, que no hicieron el cambio de nombre porque desconocían los hijos dónde estaban los documentos, pero que habían ejercido la posesión con los 2 elementos de constitución corpus animus y cumpliendo con los 4 requisitos exigidos por ley. 10 o más años. Si el juez tuviera que dictar sentencia, ¿ganan los supuestos nietos propietarios porque tienen el derecho propietario registrado o ganan los que plantean contrademanda mediante la usucapión? La contrademanda con usucapión, doctor. A ver, veamos qué dice Daniel. Adelante, Daniel, ha levantado la mano.
Bueno, yo estoy en contra de lo que dice mi compañera Lidia, porque prácticamente los poseedores ya estaban cumpliendo con todos los requisitos y ya pasaron los 10 años. ¿Ya? Si fueras el juez, ¿a quién le darías la razón? ¿A los que demandan la usucapión o a los que demandan la acción reivindicatoria? Daniel. Ahí sí está difícil, doctor. Ahí sí está difícil la cosa. Basándose en los códigos y demás, y viendo desde otra perspectiva, me inclinaría más a favor de los que hicieron la demanda de usucapión. De usucapión. Sí, ¿Por qué te inclinarías a ellos? porque están dentro de los parámetros establecidos, de los requisitos que se necesita para la posesión, y aparte pasaron más de 10 años. Ya, perfecto. Patricia levantó la mano. Doctor, yo diría, yo me basaría, si fuera la juez, a las reivindicatorias, no se puede pronunciar. Porque, digamos, a pesar de que el otro, el poseedor esté por más de 10 años, los herederos tienen la documentación, han hecho el registro de su declaratoria de herederos. Mientras que los que estaban ya por más de 10 años no han hecho el papeleo, digamos, pero han vivido esos 10 años en ahí, han estado con los 4 puntos primordiales que es para el usucapión decenal. Ya, Yo me iría más a eso, a los herederos, a los propietarios. sí, a los En este propietarios. ejemplo real que les acabo de dar, hay dos sujetos. Los propietarios que pretenden mediante la acción reivindicatoria recuperar su derecho propietario y los de la usucapión que pretenden adquirir la propiedad mediante la posesión de 10 o más años. ¿No ve? Patricia manifiesta que si fuera juez saca a favor de los propietarios. Daniel dice que se iría por los que han ejercido posesión y usucapión. ¿Por qué? Porque han estado más de 10 años. Perfecto. Vamos a ver qué dicen Marcelo y Lidia. Lidia, adelante, y después Marcelo. Doctor, yo me voy al tema del usucapión. ¿Por qué? Porque efectivamente los propietarios tienen este nuevo artículo del 1453 para hacer la reivindicatoria. Pero tenemos que acordarnos que el usucapión dice que se tiene que tener 10 años, tiene que ser de buena fe, y tiene que haber alguna construcción o mejora en el lugar. Y al pasar los 10 años que esta gente ha vivido ahí, han hecho las mejoras y han cumplido con todos estos requisitos, más que estos propietarios que solo han aparecido con los papeles después de 10 años. Ya. ¿Me dejo entender? Ya que en tu papel de juez, tú declararías probada la demanda de usucapión e improbada la demanda de acción reivindicatoria. ¿Sí? Exacto, sí. Marcelo, eres el juez del Doctor, caso. ¿Cómo fallarías? en primer lugar, doctor, tanto como los que, porque en el año 80, los que están viviendo, doctor, se han comprado. Y el error también más grande que ellos, los compradores, ha sido no registrarlo. Entonces, los nietos vienen a golpear esa parte débil, porque ellos también estaban en su facultad de poder, era su terreno, era su casa, lo que se puede decir, pero también ellos, o sea, la ley también debería de castigarlos. ¿Por qué? Porque no han hecho también el debido, ¿cómo se puede decir?, sanear los papeles. Ya. Pero yo voy a favor un poco más al usucampeón, porque prácticamente ellos han vivido, han estado ahí, como dice mi compañera, han debido mejorar en la casa, y prácticamente el único detalle que no me gusta, digamos, que no se han ocupado en sanear los documentos. Perfecto. Nancy, después Patricia. Nancy, si tú tuvieras que decidir como juez, ¿cuál de las dos demandas declararías probada?
¿Dónde está Nancy? Isaías y posteriormente Patricia Vargas. Isaías, adelante. Como dice el compañero Juan Marcelo, el compañero que acaba de hablar, dice que sí, o sea, sí yo me iría por los campeones igual porque está en todo lo que el proceso que han hecho, aparte, como dice él, ha sido un error también de los propietarios no cambiarlo el nombre, ¿no? Obviamente, pero se ve que han pagado por ese lote y están en todo el derecho de reclamar en su campeón, porque yo creo que en ese momento que sí se tiene que hacer cambio también, pero tal vez no han podido hacer en ese momento por X razones y los nietos creo que no han hecho una lectura también más antes a quienes han vendido sus papás o su abuelo los lotes y creo que de mala manera han empezado a actuar, digamos, sin ver, o sea, decir, ¿sabe qué? Yo voy y lo puedo quitar, no, creo que no actuaría porque creo que es de una mala manera y es un caso que a nosotros nos ha pasado por donde yo vivo. Dos manzanos enteros les han querido hacer lo mismo, les han dicho que esto prácticamente habían aparecido otros dos dueños, que no, a los dueños que nos han vendido a nosotros no nos han dicho y nos han puesto un gravamen a los lotes y nos querían contratar totalmente a arrasar todas las casas que habíamos construido y nos hemos tenido que ir por la parte de su campeón. Y creo que de esa manera nosotros, porque hemos cancelado a los que nos han vendido y después que aparezcan después de casi 7, 8 años creo que han aparecido y lastimosamente todo ya estaba urbanizado, ya estaba con luz, agua y demás. Entonces creo que de esa manera sí, no se podría actuar de la otra manera. Patricia, adelante, y después Daniel Arias. Doctor, digamos, estoy de acuerdo con todo lo que dice mi compañero, pero si no hubiese habido ninguna mejora, no hubiese habido nada, digamos, de mejora en el lote, y que hubiese estado lo mismo como hubiesen dejado, digamos, los abuelos le hayan vendido a esos poseedores, y es por ese motivo que los propietarios han hecho esa acción reivindicatoria. Esa es mi duda. No, han hecho mejoras. Han hecho mejoras, han vivido, han instalado servicios, han amurallado el lote desde esos años, han hecho todo lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque independientemente de que la posesión para la usucapión decenal exija como requisito sine qua non 10 o más años de posesión, ¿sí? Había un documentito de compra-venta. Lo que quiere decir que los compradores, así sean los hijos ya, ¿podían haber interpuesto alguna usucapión quinquenal o debían aparecer los 10 años primero? Doctor, ¿puedo hablar? Adelante, Daniel. Bueno, acotando a lo que usted estaba diciendo y me quitó las palabras de la boca, doctor. Bueno, el artículo 138 de la usucapión decenal indica la propiedad de un bien inmueble se adquiere por solo la posesión continua durante 10 años. Y como usted dice, había un documento de por medio de compra y venta. Por eso es lo que me inclino más a la usucapión, porque había un documento de por medio que avalaba la compra y venta de ese terreno. Ya, perfecto. ¿Alguien más que quiera emitir algún criterio? Me gusta que participen así, pero quisiera que participen todos. ¿Alguien más que quiera emitir algún Doctor. criterio? Sí, doctor. Adelante. Buenas. ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente. Ah, ya, pero Adelante, bueno. bueno, ya que me toca agarrar el martillito o el mazo, sí o sí yo me remito a lo que nos ha usted indicado, que si en esos 10 años la posesión fue pacífica, pública, o sea, se demuestra, o sea, que del usucapión, doy paso a eso, o sea, mi fallo sería a favor del usucapión. En cambio, si de la otra parte me demuestra que hubo un vicio, entonces ahí ya tendría que ver, o ya sería, no sería tan fácil esta decisión. A veces simplemente hay que ver siempre las pruebas que me dan los abogados de las partes. Entonces, Bien. pero como juez, si está demostrado, o sea, si por el tiempo y todos esos requisitos, entonces no hay donde perderse. Además, si hago un fallo sabiendo que si cumple y todo, hasta yo también puedo correr el riesgo de ser observado. Eso también hay que pensar también, ¿no?
hay que ser muy objetivos y bien cuidadosos también para protegernos nuestras espaldas, siendo juez en este caso. Ok. Bien. Todos tienen razón. He escuchado un términos como castigar. Hay que ser objetivos, ¿cierto? Cierto, chicos. Cualquier juez, y este proceso del que les estoy hablando, tiene un auto supremo, porque esto ha llegado a instancias del Tribunal Supremo. Les voy a pasar a la próxima clase. ¿Ya? Tiene un auto supremo. Evidentemente, no vamos a dilucidar ahora si los herederos actuaron de buena o mala fe, aparecieron, averiguaron qué bienes estaban a nombre de los abuelos, Derechos Sociales seguramente les certificó qué bienes, inscribieron su derecho propietario y cuando fueron a buscar los bienes, pues se toparon con esto. La acción reivindicatoria tiene un límite y ese límite, entre otros, es la usucapión. Otro término interesante que escuché es el término lectura. Ustedes como abogados tienen que hacer lectura, como decía Boris, como decía Patricia y decía Lidia, si mal no recuerdo, además de Marcelo, ¿no? Tienen que hacer una muy buena lectura de la situación. Es cierto que el 1453, ¿sí?, les reconoce al propietario que ha perdido la posesión del bien. Les reconoce el único legitimado para demandar es el propietario. ¿Y cómo legitima su derecho? Con su título propietario debidamente actualizado. Perfecto. Pero ahí viene la lectura como abogados. Señor Palito Pedrito, ¿cómo pierde usted la posesión de su bien? Mire, en realidad nunca estuve en posesión de mi bien porque esta es una herencia de mis abuelos que habiendo sacado una certificación de propiedad, nos sale que esta era propiedad de ellos y al ser herederos es registrado mi derecho, mi declaratoria de heredero y por eso tengo el derecho propietario. Ah, perfecto. ¿Hace cuánto tiempo que ese bien, quienes viven, vivían, hay contrato de alquiler, hay contrato de anticrético, hay contrato de cuidador? Prácticamente lo único que he averiguado es que hay toda una familia que vive hace muchos años atrás. Campana de alarma. ¿Y en calidad de qué viven hace muchos años atrás? Puede que el heredero, el nieto, desconozca que sus abuelos vendieron. La verdad no sé. Pero entiendo por averiguaciones que viven más de 10 años, 11, 12. Campana de alarma por segunda vez. ¿Cuál tendría que ser el asesoramiento de ustedes? A ver. Es cierto que la norma civil le reconoce a usted como propietario la posibilidad de demandar la reivindicación del derecho propietario. Pero usted me está diciendo que hay una familia que presuntamente viviría más de 10 años. ¿Por qué le digo esto? Porque si en un eventual proceso esa familia nos contrademanda o nos inicia una demanda de usucapión y logra demostrar el solo hecho, como decía Boris, creo, el 138 del Código Civil, el solo hecho de estar en posesión por 10 o más años. La palabra castigo que utilizó Marcelo es para el propietario o para el poseedor cuando está en posesión por más de 10 años. ¿Para quién es el castigo legal? Para el propietario sería, doctor. Para el propietario. ¿Y para quién es el privilegio de adquisición? Para el poseedor. Para el poseedor. Por eso la usucapión se llama también prescripción adquisitiva. Prescripción porque castiga al propietario negligente, descuidado, imprudente. No ejerció su derecho. ¿Por cuántos años? Más de 10. Mínimo 10. 10 o más años. No ejerció su derecho. Pero hubieron poseedores que cumpliendo con el elemento corpus animus y con los requisitos que establece la ley, alguien decía por ahí, y me agrada que vayan utilizando esos términos, cumpliendo con los requisitos, libre de vicios
libre de vicios que exige la posesión, han estado en esa figura por 10 o más años. ¿Cierto? Y la interpretación va a ser literal del juez. A ver, ¿qué elementos tengo? Estos señores me presentan documentación de título propietario, folio real debidamente actualizado, son propietarios como consecuencia de una sucesión hereditaria de sus abuelos. Los abuelos fallecen el año tantos y estos se declaran el año tantos e inscriben el 92 su derecho propietario. Perfecto. Los reconvencionistas, los contrademandantes, quiero decir, me plantean contrademanda de usucapión y me traen un documento del año 80. Compra-venta del señor tantos. ¿A quién es este señor? En el folio real es el abuelo de los actuales propietarios que alegan tener derecho. ¿Con quién firma? Y aunque no es un requisito sine qua non, es una prueba contundente para demostrar el por qué están en posesión desde el año 80. Perfecto, no han hecho el cambio de nombre. Ya. En la inspección judicial como juez he verificado evidentemente la superficie, he encontrado viviendas precarias rústicas que me hacen ver de que esas pertenecen desde el año 80, además de mejoras, gas, agua, alcantarillado, teléfono, cable, han hecho las aceras, el muro, hay construcción de cuartos nuevos, han obrado con la diligencia de un buen propietario, pero sobre todo, está claro que hasta que se inició la demanda, ellos estuvieron en posesión por mínimamente 10, 11 años. Lo que quiere decir la aplicación directa del artículo 138. ¿A favor de quién va a fallar ese juez? A favor de la demanda de usucapión. Va a declarar probada la demanda de usucapión. Ha declarado, no va a declarar. Les voy a pasar el auto supremo. Ha declarado la demanda de usucapión probada y la demanda de reivindicación de derecho propietario la ha declarado improbada. ¿Como consecuencia de qué? De la prescripción, del castigo que la misma ley establece para el propietario negligente, para el descuidado, para el imprudente. Lo que quiere decir que ustedes como buenos abogados, para plantear la acción reivindicatoria, tienen que preguntarle ciertas cosas a sus clientes. ¿Cuándo ha sido echado? ¿Cuándo ha perdido usted la posesión de su bien? ¿De qué manera lo ha perdido? Ojo, vamos a ver más adelante. ¿De qué acciones has realizado? ¿Qué acciones has realizado para poder volver a su propiedad? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cierto? ¿Alguien actualmente vive en ese inmueble? ¿Sí? ¿Alguien actualmente está usufructuando? No está usufructuando. Fíjense, la acción reivindicatoria es una acción, es un proceso jurídico específicamente establecido para que el dueño, el propietario de un bien, pueda reclamar la posesión que está en poder de otro, para que finalmente se les restituya el bien a través de la acción reivindicatoria. Por esta acción se pueden pedir la restitución de bienes, ya sean muebles o sean inmuebles, siempre sujetos a registro. Según esa disposición legal, queda claro que la acción reivindicatoria se halla únicamente reservado para el propietario que ha perdido la posesión de una cosa, siendo el primer requisito para su procedencia la existencia del derecho propietario, a ver, del bien que se demanda. Hasta ahí estamos claros. Este razonamiento fue vertido en repetidos fallos por la extinta Corte Suprema de Justicia, que puso en relieve que no necesariamente el titular que pretende reivindicar deba estar en posesión física, ahí viene el caso de los nietos, sino que su derecho propietario le otorga posesión civil. Claro, está registrado a su nombre, lo que basta para poder demandar la reivindicación. Situación que se halla reflejada en el auto supremo número 80 del 4 de noviembre del 2004, que dice que, en efecto,
el solo hecho de tener título de propiedad otorga al propietario el corpus y ánimo sobre la cosa, ejerciendo uso, goce y disposición sobre el bien, facultándole además el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero. Así el demandante no hubiera estado en posesión material de la cosa en litigio. Así, el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues en estas últimas sí es preciso la posesión físico-corporal. Esas son otras acciones, ¿no ve? Hablando. Fíjense, la acción reivindicatoria es imprescriptible. Y fíjense lo que dice, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de la usucapión. Por eso les decía que la usucapión es el límite de la acción reivindicatoria. ¿Qué está diciendo? Esta acción reivindicatoria no prescribe, no hay tiempo para prescripción, pero cuando se produzca la adquisición de ese bien por otra persona a mérito de un proceso de usucapión, no funciona la acción reivindicatoria. ¿Se dan cuenta? La excepción, el límite de la acción reivindicatoria es la usucapión. Por eso en el ejemplo que les acabo de plantear, ¿sí? El juez ha declarado probada la demanda de usucapión. ¿Por qué? Porque la demanda de acción reivindicatoria ha sido interpuesta después de 10 años de haber estado los otros en posesión del bien. ¿Qué les parece? Rescato las palabras de los que han participado. Es necesario hacer una muy buena lectura de la situación antes de lanzarme a un juicio de reivindicación, sabiendo que existe alguien, una persona, otra persona, que ha estado en posesión del bien. Investigar tiempos. Por eso les digo, chicos, los abogados tenemos que hacer una buena lectura para sacar un diagnóstico. Somos como los médicos más o menos. Tenemos que sacar un diagnóstico para poder ver qué remedio legal se le puede dar a ese problema. ¿Ok? Doctor, Adelante. una consulta. Digamos, si yo tengo un inmueble, le doy el anticrético por 5 años, digamos, ¿no? Y decidimos continuar nomás, no le voy a contrato, pero se va a quedar. Sería bueno que yo haga mi acción reivindicatoria por si acaso, o es que En un contrato, se queda sobreentendido. En un contrato de anticrético hay una obligación y derechos recíprocos. Una, el anticrecista te da un dinero, un monto de capital de anticrético. El propietario recibe ese monto. Se cumple el plazo y el propietario está obligado a devolver ese monto y el anticrecista a devolver el inmueble. ¿Te das cuenta? El anticrecista, el momento que firme el contrato, no es un posesionario, es un detentador. Si no se cumple con la devolución del dinero por parte del propietario, el anticrecista puede rematar el bien con un proceso. El propietario no puede reivindicar del anticrecista porque hay una obligación pendiente de devolución. ¿Sí o no? Hay que hacer una lectura. Bien, yo sé que este tema les va a parecer muy interesante y además es la primera parte porque viene la acción negatoria. Lo que quiero que entendamos es que la acción reivindicatoria es legitimado para el propietario a excepción de una figura de usucapión. ¿Ya? Se va a cortar, chicos, la sesión. Vamos a continuar con este tema. Cualquier pregunta que tengan, por favor, la próxima clase me la dicen y vamos a avanzar posteriormente la acción negatoria como otro medio de defensa de la propiedad. ¿Ok? Gracias, doctor. Listo, chicos. Nos vemos la próxima clase. Buenas noches, doctor. Listo. Buenas noches.